Bueno, cuando hablamos de cyberbullying es cuando usamos la tecnología para cometer acoso. La tecnología son el internet, los teléfonos celulares, esto se da en redes sociales, en mensajes instantáneos, y un sinnúmero de tecnologías se utilizan para cometer acoso. Y el acoso, para efectos de lo que estamos hablando de cyberbullying, es entre menores. Entre menores, pero han surgido unos estudios últimamente que se da entre adultos porque hay estudios que se han realizado en la universidad, estudiantes de primero, segundo años de universidad, y se ha encontrado de que también a ese nivel, estudiantes de 18, 19 años, han cometido cyberbullying también. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de las medidas en cuestión. Son 3 proyectos que vienen de la Cámara de Representantes, el 895, el 1052 y el 908. Esto es lo que ha servido de base, estimados radioescuchas, para la discusión en el Senado en días recientes. Vamos a escuchar su evaluación, Maribel, sobre este tema. Básicamente, ¿qué te parecen estas medidas y qué cosas te preocupan de lo que aparece y no aparece en las mismas? Sí, mira, el proyecto de la Cámara del 895 busca establecer como delito el cyberbullying. Se especifica que en Estados Unidos han ocurrido suicidios por parte de las víctimas de cyberbullying. Gracias a Dios, en Puerto Rico no ha ocurrido ningún suicidio. Sin embargo, no se puede negar que el acoso cibernético sí existe. El proyecto enumera muy bien los criterios por los cuales pues una situación se puede tratar de ciberacoso. Sin embargo, existen varios aspectos que quiero mencionar para aclarar, ya que se pueden prestar para confusión. En primer lugar, en la página 3, en el 5º párrafo, hace alusión de que el cyberbullying ocurre en todas sus formas, es decir, entre menores, entre adultos, y peor aún, existen casos en que un adulto ejerce dicha práctica hacia un menor. Como te dije anteriormente, es cierto que cyberbullying puede ocurrir entre menores y entre adultos, porque hay estudios recientes que indican sobre estudiantes universitarios, pero cuando dice que puede ser peor cuando es un adulto hacia un menor, ahí es que se debe de tener cuidado y hacer la aclaración, porque hay estudios que hablan, en primer lugar, de que puede ocurrir un acoso indirecto que implica utilizar a otras personas para acosar cibernéticamente a la víctima, que puede ser con o sin el conocimiento de estos cómplices, y puede incluir a personas adultas que en la mayoría de las veces no saben que están siendo utilizados por el cyber o ciberacosador, que siempre es un menor. Por otro lado, el acoso de un adulto hacia un menor podría tratarse de grooming, que es el acoso sexual por el internet de un adulto hacia un menor de edad. Por eso es que cuando en el artículo 4, más adelante de ese mismo proyecto del 895, habla en el artículo 4 del hostigamiento sexual mediante comunicación telemática, y estoy citando textualmente, que se refiere a toda persona mediante comunicación telemática someta a un menor a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, incurrirá en delito grave y se impondrá una pena de reclusión por un término fijo de 8 años o $20,000 o ambas penas a discreción del tribunal. Aquí se podría estar hablando de otra dinámica que no es cyberbullying, que podría ser grooming. Entonces la legislatura debe de revisar este artículo número 4 y modificarlo, porque puede prestarse, o sea, es otra dinámica cuando es de un adulto hacia un menor, porque estamos hablando de abuso sexual, que lo incita, que lo tienta, incluso hasta los llevan a encuentros fuera de la red. Y entonces ya ahí pues no se está hablando de cyberbullying, se está hablando de otra dinámica que podría ser el grooming, y eso hay que estudiarlo y hay que revisarlo nuevamente. Otro aspecto que es meritorio analizar
son los que se incluyen en los otros dos proyectos, en el 1052 y en el 908. En ambos proyectos se describe al bullying y el cyberbullying como delitos menos graves y que la pena va a ser el servicio comunitario. Mira, Joselía, si nosotros vamos a buscar palabras sinónimos para servicio, mira, estamos hablando de ayudar, de asistir, hasta de hacer un favor, una misión. Y comunitario, podemos decir que se refiere a lo social, lo colectivo, o sea, que quiere decir el bien común, el bien colectivo. Y lamentablemente hemos mal utilizado estos términos y para los fines del bullying sería una clara incongruencia y hasta un absurdo, porque una de las formas que nosotros los psicólogos trabajamos y tratamos a los acosadores es mediante el proceso de favorecer en ellos cambios hacia la conducta prosocial, aumentar la capacidad de empatía y promover en ellos comportamientos que persigan el bien de los demás. Entonces, el problema del bullying, si lo reducimos a eso, pues estamos enfocándolo de forma errónea, porque el problema, como te había dicho anteriormente, es uno sistémico y como tal debe ser abordado. O sea, no basta con la aplicación de leyes que penalicen al agresor y mucho menos con una incongruencia de aplicar como pena el servicio comunitario. Así es. Así es, me llama mucho la atención eso que está mencionando, porque la contradicción de que vamos a castigar a estas personas con servicio comunitario. Un momentito, ¿qué es lo que queremos buscar con esto? Claro. Por ejemplo, voy más allá. En Puerto Rico actualmente existen más de 85,000 hogares donde solo hay una mujer sin un esposo presente, con hijos entre 6 a 17 años. Entonces, más allá del servicio comunitario, que me parece que eso es un error, ¿cómo vamos a ayudar a esta familia? ¿Cómo vamos a ayudar a esta mujer con ese hijo que es agresor? Porque yo te estoy hablando que esto es un problema sistémico. Y los acosadores, los estudios, han demostrado que provienen de hogares donde hay violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia entre hermanos. Y entonces, ¿cómo vamos a ayudar a esa mujer con ese hijo? ¿Con el servicio comunitario suficiente? Me parece que no. Por otro lado, ¿cómo vamos a ayudar a la escuela? Porque mira, José Elías, una escuela donde no se acaten las normas, una escuela donde no existe el diálogo. Es bien difícil que un muchacho agresor me pueda dar a mí unos cambios favorables si tampoco yo no intervengo con la escuela. Por eso te digo que es un problema que hay que abordarlo en todas esas áreas. Incluso cuando los dos padres están presentes en el hogar, ¿qué tipo de intervención vamos a realizar para fortalecer aquellas áreas en lo que ellos necesitan mayor ayuda con ese hijo agresor? O sea, y yo lo que veo aquí es que en estos proyectos, a pesar de que se describe las consecuencias graves en los agresores, en las víctimas, yo no veo a los psicólogos por ningún lado. Ese era otro asunto que quería preguntarle, porque esta no es la primera vez que nos encontramos con intenciones legislativas para atender el bullying o el cyberbullying y no vemos que los psicólogos forman parte de ese profesional de la conducta necesario para poder atender esto. Así mismo es. Entonces, sabemos que el bullying y el cyberbullying tienen unas consecuencias psicopatológicas en los involucrados. Estamos hablando del desarrollo de unas patologías inmediatas y a largo plazo. Y esto no se arregla solamente con la tipificación como delito menos grave o la pena como servicio comunitario. Por ejemplo, el agresor debe de participar de unas sesiones de terapia psicológica individual con la familia para llevarlo a promover cambios en el comportamiento, valores, etcétera. O sea, la conducta de un niño, la conducta agresiva es aprendida y el entorno afecta su comportamiento y él a su vez, el niño, afecta a ese entorno. ¿Sabe? Es en la familia donde se establecen las primeras experiencias de socialización.
y antecede a cualquier entidad socializadora, primero que la escuela, primero que la iglesia. Entonces, la intervención psicológica, los psicólogos tenemos las herramientas para trabajar con el comportamiento humano y creemos que el cambio es posible, por eso es que estudiamos psicología. Así que es esencial que el agresor reconozca su mal comportamiento, que aprenda a través de la terapia psicológica a controlar la ira, no ser agresivo, que aprenda habilidades en la resolución de conflictos. Tenemos que explorar ese ambiente familiar. ¿Qué sucede allí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de protección? Entre otras cosas. Entonces, a mí me crea grandes dudas que por medio del servicio comunitario el agresor puede internalizar que su comportamiento ha causado dolor y un daño psicológico profundo. Me crea serias dudas. Así que es meritorio que los componentes de la legislatura ofrezcan una mayor amplitud a la manera de cómo se va a intervenir con el problema del bullying, ya que pues no basta tipificarlo, como te dije, como delito y se usa el servicio comunitario como una pena. Porque, otro aspecto, Maribel, sobre estas medidas que a tu juicio entiendas que el legislador no focaliza bien el tema del cyberbullying como para atenderlo, incluso para tipificarlo como delito menos grave, si ese fuera el caso. Bueno, me crea también mucha preocupación, por ejemplo, porque cuando los efectos nefastos que tiene el cyberbullying o el bullying en las víctimas, por ejemplo, cuando estamos tratando el bullying, el niño es víctima de una paliza y es llevado al hospital a causa de esa paliza, porque ha sido víctima por largo tiempo de este acosador o estos acosadores y que lo llevaron a un punto que vino una crisis. Me parece que los padres los padres de la víctima no van a estar conformes de que se penalice solamente con un servicio comunitario, porque su hijo ha estado en el hospital. Y con esto no quiero decir que es que al agresor le vamos a imponer algo, ¿verdad? Porque son menores de edad, pero hay que ver las cosas cada cosa en su lugar y cada cosa en su justa perspectiva, porque estamos hablando a veces de consecuencias que son bien serias, incluyendo intentos de suicidio y suicidio. Y entonces llevar eso, pues mira, tú cometiste esta situación de bullying o cyberbullying, pues va a ser servicio comunitario. Que no se puede como generalizar que todo lo que haga el agresor, pues simplemente la pena va a ser esa. Porque hay que llevar las cosas en su justa perspectiva. Hay situaciones que de verdad se van a los extremos y las consecuencias, como te dije, pueden ser fatales en muchos casos. ¿Qué te parece la forma en la cual se está abordando el tema? Ya me has mencionado el tema de la forma en la cual se quiere tratar de resolver esto con un servicio comunitario. No obstante, ¿cómo ves que se está atendiendo el problema? En términos del conocimiento que exhibe el legislador, el que sea, sobre el tema, ¿conoce bien de qué se trata el contexto de lo que es cyberbullying? ¿O básicamente interpreta de que hay mucha llanura, ¿no? Poca profundidad en atender un problema que obviamente sí tiene unas raíces muy profundas? Sí, bueno, tienen que aclarar un poco más por lo que te dije anteriormente, ya que en el artículo 4 del primer proyecto, el 895, como te mencioné, se habla de hostigamiento sexual, y ya cuando eso ocurre de un adulto hacia un menor, no estamos hablando de cyberbullying, estamos hablando de grooming, y tienen que modificar eso y tienen que borrarlo. Por otro lado, si bien es cierto, muchos estudios dicen que esto nada más se da entre menores, pero por otro lado hay algunos estudios que lo han llevado en menor escala, claro, a la universidad. Por eso es que ellos entonces indican que también ocurre entre adultos, pero se debe de profundizar un poco más cómo es que se dan esas dinámicas, porque yo lo veo muy general y hay unas particularidades en donde te dije la primera vez que el menor puede utilizar a adultos, de unos estudios donde hay un ciberacoso indirecto, que siempre el instigador es un menor de edad, y entonces utiliza a adultos que muchas veces ellos saben que no están, ¿verdad?, sin su consentimiento, siendo utilizados para esos efectos. Está utilizando un adulto, pero
el que instiga es un menor de edad. O sea que también eso habría que incluirlo y aclarar que no es solamente entre adultos. Bueno, hay unas dinámicas que también se dan en los menores y puede ser el cyberbullying directo y el cyberbullying indirecto, que puede ser el que te estoy explicando. O sea que tienen que profundizar un poco más y aclarar, porque hay unas vertientes, hay unas dinámicas que se dan dentro de cyberbullying que se pueden prestar para confusión y hay que aclararlas antes de que estas medidas sean aprobadas. Bueno, y precisamente de los otros proyectos, me acabo de mencionar el 895, ¿algún comentario sobre el 1052 o el 908 de estas medidas que vienen de la Cámara sobre el tema de cyberbullying? Sí, mira, lo que te había mencionado, ¿verdad? Anteriormente ellos indican en la página 2, en el párrafo 4, que nos parece adecuado, y estoy citando, incluir un lenguaje general e inclusivo que permita la aplicación de la pena al delito tipificado de forma amplia. O sea, que no necesariamente se ciña a menores que acosan en sus correspondientes planteles escolares. Pues entonces eso tienen que aclarar cómo, porque si lo ponen tan amplio, eso se puede prestar para confusión y ante una situación de bullying que alguien, ¿verdad?, lo lleve al tribunal, pues se le puede caer el caso porque ¿cómo lo vas a ampliar? Tan amplio que entonces no tenga manera de cómo agarrarse. O sea, y tienen que especificar, aunque ellos lo quieran ampliar, porque ellos quieren que no solamente se ciña a los menores de edad. Y sabemos que hay cyberbullying que puede ser entre jóvenes universitarios, 18, 19 años, ¿verdad? Y ahí son catalogados como adultos. Pero aún dentro de esa situación tienen que especificar hasta dónde van a llegar, hasta qué edades, porque otras dinámicas se pueden prestar para otro tipo de nombre, no cyberbullying, si está pasando. Así que me parece que tienen que profundizar un poco más en esos aspectos, porque se puede prestar para confusión, como te dije, y no sirve para que se pueda tener un caso que se pueda dirigir correctamente. Y poder sostenerlo en los tribunales. Claro que sí, porque entonces, por cuestiones técnicas, se le cae el caso. ¿Qué autoridades son las que intervienen en estos casos de cyberbullying? ¿Pasa el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación? Bueno, en el caso del Departamento de Educación sería relativo, porque eso sí pasa en el sistema público, si pasa en el sistema privado, entonces, ¿quién interviene? O sea, ¿quién es la autoridad para intervenir en estos casos? Bueno, en el cyberbullying, cuando son menores de edad y en otras entidades, pues son el Departamento de Educación y debería ser también el Departamento de la Familia, por lo que te estoy explicando. Porque esto no puede solamente limitarse a un agresor con unas víctimas y unos observadores. Hay que ir más allá. Hay que tocar también esa familia. Y entonces estas entidades y en las escuelas privadas, los colegios también tienen que asumir su responsabilidad e intervenir, porque muchas veces, mira, el cyberbullying ocurre fuera de los planteles escolares, pero muchas veces el cyberbullying se inició con un bullying, y el bullying ocurre dentro de los pedios, en el patio, en los salones de clase, y por eso es que ellos tienen que estar ahí involucrados, ejerciendo unas intervenciones para erradicar y minimizar este problema. De igual modo los colegios privados, porque muchas veces este cyberbullying es luego de que ha ocurrido un bullying, lo que conocemos el bullying tradicional, que ocurre en la escuela o en los colegios. Por eso es que entonces ellos también tienen que estar tomando unas acciones e intervenir con estos agresores, con las víctimas, con sus familias, y enviarlos a tratamiento también. Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, Maribel, ¿alguna recomendación a la legislatura, por un lado, y a la ciudadanía sobre este tema a raíz de estas medidas que se pretenden crear para atender el problema de cyberbullying? Bueno, mi recomendación para resumir es que vuelvan otra vez a este proyecto, especialmente el 895, y lo miren para que puedan aclarar y modificar, especialmente en ese artículo 4, cuando habla de hostigamiento sexual,
No estamos hablando de cyberbullying, que revisen, podríamos estar hablando de grooming, porque cuando un adulto incita a un menor, no estamos hablando de cyberbullying. Por otro lado, que también profundicen aún más hasta dónde ellos quieren llevarlo, porque ellos dicen no queremos ceñirlo solamente a menores, queremos ampliarlo, sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde lo vas a ampliar? Para que te evites que tengas situaciones en el tribunal que no se puedan sostener. Y eso yo creo que debe ser revisado para que entonces la ciudadanía, todo el mundo esté claro y estén conscientes de qué consisten verdaderamente estos proyectos. Y que todo el mundo, toda la comunidad, las comunidades escolares, tanto públicas como privadas, las instituciones educativas postsecundarias, estos colegios vocacionales, que a veces son solamente estudios técnicos o de grados asociados, también tienen que estar al tanto de esto, porque les compete a ellos también, porque lo quieren llevar hacia allá. Y de hecho hay estudios de estudiantes de 18, 19 y las universidades también. Así que toda la comunidad tiene que estar bien pendiente de estos proyectos porque de alguna manera nos tocan.